Bienvenidos sean todos a su programa Aportando RD. Esta noche que nosotros estamos impactando lo que son las modificaciones del nuevo Código Penal, hoy pues traemos a dos invitados especiales que ya son de la casa, porque van a estar siempre dándole aportes a todos ustedes, como es el doctor Amadeo Peralta, que está rompiendo en las redes sociales y en la parte también laboral, y ahora laboral penal, el doctor Eduardo Tabáez. Buenas noches, don Eduardo. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Gracias por la invitación. De este lado siempre luchando, siempre fajado en la calle. No, yo de verdad que estoy bien conforme, si se puede decir, porque los abogados todos, desde su conocimiento, tienen un compromiso con la sociedad y es aportar. Y este programa que es Aportando RD, pues hace gala en este momento cuando nos presentamos 3 abogados de los tribunales de la República Dominicana, litigantes, y con larga data. Bueno, yo tengo 36, usted tiene que tener mucho más de ahí porque usted es más activo dentro de los medios de comunicación. Y ahora vamos a hacerle la entrada, porque usted está especializado principalmente en lo que son los delitos y fraudes económicos desde el Código Penal nuevo. Ahora vamos a ver cómo ha impactado en esas áreas, en el área de la estafa, en el área inmobiliaria y todo esto, este nuevo código. ¿Qué nos trae? Sí, el Código Penal, dentro de la diversidad de cosas que tiene, a todo el mundo el código le trajo un chin. Ahí no se le salva a nadie. Y yo, de hecho, vengo diciendo, los estafadores tienen que leer el código. Los ladrones tienen que sentarse y saber que el código no vino a ayudarlo. Los invasores de propiedad tienen que leer el código. Todo el que se dedique inclusive a estafas inmobiliarias tiene que aprenderse el código, porque a medida que se aprenden el código, posiblemente eviten volver a caer preso, porque este código va a revolucionar el sistema de la pena, trae aumento de penas significativos, trae una figura que le llaman la concurrencia de delitos, y fácilmente un estafador que anteriormente se salía con la suya y tal vez lo condenaban a 2 años de prisión, fácilmente con este código va a tener hasta 50 años, que no es lo mismo que 2 años. Entonces, imagínate que en un tema de estafa colectiva, el juez casi de entrada, la estafa colectiva es cuando existan 2 personas estafadas o más. Y de entrada, el juez tiene una opción de imponerle de 5 a 10 años de prisión, de entrada, pero esa pena también puede aumentar a 20 años, solamente en la primera condena. Entonces vamos a suponer que el juez le impuso 20 años de prisión por estafa colectiva, estafa piramidal o estafa inmobiliaria. Casi siempre existe asociación de malhechores, porque casi siempre también hay 2 personas dentro del esquema de la estafa. La asociación de malhechores le pudiera imputar 10 años adicionales y ya el estafador llevaría 20 años de prisión en vez de 2. Doctor, ¿usted se está refiriendo al cúmulo de las penas que no existían en la República Dominicana? Exacto, al cúmulo de penas y a la concurrencia de delitos, que son 2 figuras que trae el código. Entonces, si el estafador, por ejemplo, ya lleva en ese cúmulo de penas que le está imponiendo el juez, llevaría, por ejemplo, 30 años. Ahí también hay que verificar si él violentó un artículo que hay ahí que castiga con 10 años de prisión la captación ilegal de fondos del público. De haber violentado ese artículo, el juez también le suma 10 más y ya lleva 40. Posiblemente la persona ha violentado la ley del mercado de valores, que tiene también una pena de 10 años de prisión. Ahí tal vez van 50. Difícilmente un estafador se le salve a la ley de lavado de activos, cuyas penas también andan oscilando de 10 a 20 años. Entonces fíjate que la pena máxima ahora será de 60 años de prisión
Y mira con la rapidez con que un estafador, en vez de haberle impuesto 2 años, ya nosotros estamos hablando de una pena de 50 o 60 años. Entonces, es como si yo viniera otra vez atrás y te dijera, al estafador vamos a decir que no le impusieron 60, sino que le impusieron 50 años. Sigue siendo mucho. Una pregunta, doctor, y le voy a dar paso también al doctor Eduardo Tavares. Cuando una persona estafada demanda a una empresa, que es la que casi siempre se toma como cubierta, una empresa se toma como cubierta, ¿cómo pudiera esa persona que era imputable penalmente involucrar a la empresa? Y esto le voy a hacer la pregunta ya al doctor Eduardo Tavares como laboralista. ¿Cómo puede entonces arrastrar la empresa esa imputabilidad? Esto quiere decir que en este caso de la estafa hay 2 personas involucradas. Una persona física jurídica, y una moral. La persona jurídica, que viene siendo la empresa, que tiene la responsabilidad de evitar que sus representantes, su gerencia, su órgano de administración o sus empleados cometan estafa de cualquier forma, sea piramidal, sea colectiva, la que sea, y cualquier tipo de delito. Entonces ya en este Código Penal, en esta nueva normativa penal, ese ha sido uno de los grandes avances, vamos a decirlo así, porque antes eso no se podía ni siquiera pensar que la persona jurídica, o sea, una empresa, pudiera ser condenada penalmente. Eso era impensable. Pero bueno, ya se condena a través de multas que van desde 10 salarios mínimos hasta 1.000, dependiendo si es grave o muy graves. Entonces, y también tienen una serie de inhabilitaciones de licencias hasta el cierre definitivo de esa empresa o esa entidad jurídica. Esas serían como las sanciones que pueden acarrear una empresa. Entonces, una persona estafada, una víctima, pues si demuestra que sus directivos estuvieron involucrados o mandaron a hacer publicidad engañosa, a hacer temas que tengan que ver de forma directa o indirecta, hasta por omisión o negligencia, porque es que este código y la modificación que se le hizo ahora, que también entra en vigencia ya concomitantemente con el Código Penal, claro, la parte normativa va a entrar en noviembre con relación a todo lo que tiene que ver con las empresas, el compliance. O sea, todo el paquete de cumplimiento que tiene que tener una empresa, le dieron 3 meses a partir del 5 de agosto para que todas las empresas del país, pues puedan adaptarse, puedan comprender, como dice el doctor Amadeo, qué es lo que viene con relación a esa normativa penal que no se tenía ni siquiera en lo más mínimo. Porque en el derecho penal, independientemente de lo que dice y explica muy bien el doctor Amadeo Peralta, de que antes la pena era de 6 meses a 2 años, como máximo, ahora él dice, con un razonamiento muy lógico, con la concurrencia, ¿verdad?, de las penas y con el cúmulo de ellas mismas, pues puede llegar hasta 50. Pero había una estafa, o sea, había una estafa que aún se mantiene de acción pública a instancia privada, o sea, había la estafa. Antes no había el tema de la sanción penal a empresas. Entonces hay 11 grandes parámetros que toda empresa debe de cumplir para que no sea sancionada. Podemos seguir ampliando el tema, pero desde el punto de vista preciso y práctico es que ya tanto la empresa como sus directivos, o sea, no solamente ya es la persona que fue y vendió el solar o el apartamento o la villa o que te tomó el teléfono, es que va a ser sancionada penalmente, sino van a ser sancionados todos los que estuvieron involucrados en ese tema de la estafa, personas físicas y personas morales, e incluso hasta si hay un consorcio. Esto va más lejos, porque aquí te involucras si hay un consorcio, vamos a suponer si hay una red de empresas, bien, se va a determinar hasta dónde, si la red matriz tuvo algún tipo de participación directa o indirecta sobre el tema de la estafa o cualquier otro delito contemplado ya en el Código Penal, también tendrá que ser penalmente responsable de la misma. En ese orden de ideas, yo siempre le hago una exhortación
a las empresas de toda índole, aun sea de comunicación, sea una empresa en el área médica, lo que sea, que le ponga atención a ese artículo 8, pero también a los artículos 29, que hablan de las penas complementarias. Entonces, en el tema de las sociedades comerciales se van a cometer delitos por acción o por omisión. ¿Qué le dice eso? Cuando la empresa, a través de su directivo, haga algo o deja de hacer algo. Un ejemplo práctico también, para que me entiendan. O sea, negligente también. O sea, la negligencia, porque tiene, claro, el CIMENTE, si se ha tratado de cumplir con el programa de cumplimiento que debe de tener toda empresa. O sea, como usted dice, acción, usted hizo algo, ok, omisión, no hizo nada. Pero también si lo hizo medianamente bien, pero no dentro del mínimo que debe establecerse, pues entonces usted también pudiera evaluarse, dependiendo de la naturaleza de la empresa, del riesgo, del volumen comercial, de trasiego comercial que tenga la misma, va a determinar entonces el nivel de responsabilidad. O sea, es el tema que viene ahí que señala el doctor. Exacto. Entonces, cuando se cometa, por ejemplo, un delito por omisión, es por dejar de hacer algo, y voy a poner un ejemplo práctico. En una ARS, si fuera el caso, se le está solicitando a la ARS la aprobación de un procedimiento médico con cierta rapidez para una persona. Entonces, usualmente los empleados les gusta dar vueltas para aprobar el procedimiento, hay que hablar con el jefe comienza también a dar vueltas, esa es la realidad. La compañía de seguro, por más que uno cotice, siempre se quieren quedar con lo ajeno. Entonces, cuando ahí intervenga una negligencia en la aprobación rápida del procedimiento, una imprudencia, una inobservancia y de todo un chin más, y a la persona se le agrava, por ejemplo, su estado de salud, entonces ahí la empresa también va a cargar con la responsabilidad de lo que le pasó a la persona que no le aprobaron el procedimiento médico. De igual modo, a nivel de otras empresas, serán responsables, como por ejemplo en el área de la comunicación, te diría, si nosotros tres estamos aquí y nosotros cometemos algún delito del código, como por ejemplo difamación, injuria, hostigamiento cibernético, dentro de la responsabilidad penal, o sea, esta empresa dueña de este canal viene siendo también responsable penalmente de un delito que nosotros cometimos aquí, y de la única manera que la empresa se va a poder exonerar de esa responsabilidad es lo que el doctor le estaba explicando, cuando demuestre que ha cumplido con un cronograma de advertencias a los comunicadores, al periodista, a los empleados, de que no viola el Código Penal. Entonces, todo el que trabaja en una empresa, cualquier empresa, no se sorprenda cuando de aquí a noviembre lo estén llamando de recursos humanos. Le diga, mira, te estamos llamando para entregarte una advertencia de cumplimiento del Código Penal, que es parte de la normativa. Algunas empresas grandes tendrán que nombrar a un oficial de cumplimiento, como en la ley de lavado de activos. Entonces, la empresa te va a decir como empleado, mira, ya yo te advertí que tú no puedes violentar ninguna de las disposiciones del Código Penal. Tú me estás admitiendo que tú leíste el código, que yo te lo facilité y te lo mandé a través del correo tal. Tú estás dando fe de que tú asumes cualquier responsabilidad en el ámbito personal y que tú exoneras a la compañía de cualquier delito que tú cometas, porque ya yo te estoy diciendo que tú no puedes violar el código, y por yo no decírtelo me van a involucrar. O sea, todo eso es lo que va a contener ese manual. Entonces,
a medida que la empresa va cumpliendo con lo que dice ese artículo 8, su responsabilidad puede ser atenuada, no exonerada, sino atenuada. Entonces, si llegara un caso donde ya depositaron una querella, involucra a la empresa, ante el Ministerio Público la empresa tendrá que demostrar a través de una trazabilidad. ¿Qué es una trazabilidad? Bueno, primero que te lo entregué, te entregué el manual, tú filmaste, te lo mandé por correo, tengo 8 meses diciéndote que no violé el código, eso es una trazabilidad, y tú lo violaste, entonces eso es la empresa tratando de salirse de la responsabilidad. Entonces ahí ya el Ministerio Público podrá decidir o no si la imputa o no, pero de igual modo si la imputa también el juez puede analizar el grado o no de responsabilidad. Lo que pasa es que en materia de sociedades comerciales los ejemplos son tan amplios y la diversidad de empresas que sobre la marcha van a ver cómo se van acomodando. Sí, es bueno que nosotros sigamos abriendo el debate sobre esos aspectos que son relevantes del Código Penal. Ya tenemos más adelante aspectos puntuales que usted quiera decir del Código, y también el doctor Eduardo con respecto a la responsabilidad o no responsabilidad que pueda tener la empresa, o imputabilidad o inimputabilidad que pueda hacerse de la empresa, y cuáles serían los protocolos que se establecerían tanto para el empleado como para el empleador. O sea, el empleador ya en el área administrativa y el empleado que debe asumir cierto grado de responsabilidad. Y en ese espacio quisiera que habláramos específicamente de una figura que se da dentro de la empresa, que es el acoso laboral y el acoso penal. Pero no ahora, no, eso es ya para este otro pequeño espacio. Vamos a darle el tiempo para que podamos ver otros aspectos relevantes del código que usted pueda, por ejemplo, indicar. Usted estaba hablando, doctor Amadeo, de los medios de comunicación. Eso es un tema para debatirlo casi en un programa solo para los medios de comunicación, donde ha sido muy criticado porque se le ha hablado de ley mordaza, que es una ley mordaza, que todo esto. Sin embargo, aquí como que la gente que tiene la lengua alegre y tiene poco que quitarle, porque yo no he visto una cosa más grande, y es que la persona que le gusta más desacreditar, dañar la moral del otro, es el que no tiene nada que perder. Entonces, ¿cómo le vamos a cobrar a esa persona? ¿Solo con cárcel? Dígame, porque hay muchos que tienen la lengua alegre y usted no tiene dónde cobrarle nada, ni los zapatos tiene usted para embargarle. Es que no, es que siempre en el sistema penal, una sanción penal, obviamente, una vez se identifique y se falle determinando de que hubo una violación a la ley penal, conlleva implícitamente un daño a reparar. Sí, o sea, no tiene nada. Siempre, obviamente, bueno, pero ese es el sistema. O sea, o usted tiene su libertad, que es lo más preciado que tiene una persona, su dignidad y los bienes materiales, que es lo que se va a embargar. Entonces, sobre esos dos presupuestos es que realmente la ley funciona. Y lamentablemente, vamos a decirlo así, lo más preciado también que tiene toda persona, ¿sabe qué es? Es su honor, su buen nombre y su imagen. Entonces, si por ahí eso no se sanciona, yo estoy de acuerdo con que haya límites a la libertad de expresión, como hay límites a todos los derechos fundamentales constitucionales. A todos, no hay ningún derecho absoluto. Siempre todos los derechos tienen límites. ¿Por qué? Porque la vida misma tiene límites. Entonces, eso es. Lamentablemente, estuvimos hablando de ese tema, pero el que no tiene dinero, bueno, pues entonces, cuando lo consiga, la sentencia está ahí y se le ejecuta. Si tiene una sentencia penal, pues entonces se ejecuta conforme a la decisión del juez y del juez de la ejecución de la pena. Sí, mira, en materia de la comunicación frente al Código Penal, mi primera recomendación a los comunicadores es que no se descuiden del Código Penal. Al Código inclusive le hicieron una modificación y para mí fue, lo envolvieron en un regalo, adentro le pusieron un caramelo envenenado y como quiera te van a condenar.
Eso es de manera resumida como si uno dijera, el que no tiene pruebas no puede hablar. Entonces, cuando yo les repito que no se descuiden, el artículo 211, acápite 5 del Código, establece lo siguiente. A una persona no podrán perseguirlo por difamación ni por injuria cuando hable de cualquier funcionario público, de cualquier función pública, de cualquier estamento del Estado, de la función estatal. Y aquí viene el caramelo envenenado. Siempre que usted tenga pruebas o que lo que usted diga pueda ser comprobado por un medio idóneo. Eso es un poco interpretativo. Y precedente. O sea, que usted haya confirmado esa información. O sea, son dos condiciones, no solamente uno. Sino que usted haya confirmado eso para luego usted poderlo decir y que usted lo pueda probar, que eso usted lo vio en tal sitio. No es como se dice normalmente, los comunicadores dicen, muy usado, es una usanza, dice, una fuente que yo no puedo revelar. Y no tienen ninguna al final. Entonces, cuando se le somete, pues entonces, al final no pueden decir ninguna fuente porque nunca la tuvieron. Entonces, ahí, como dice el doctor, eso quedó en la modificación y, sobre todo, hay un blindaje. Lo que pasa es que ha habido un uso, vamos a decir, excesivo de la libertad de expresión. Y parece que el legislador lo entendió así y le tuvo que poner algunos límites, por eso es que se le llama la ley Mordaza. La ley Mordaza, ¿por qué? Porque había un desbordamiento de la libertad de expresión. O sea, ya cualquiera agarraba al más bonito o a la más bonita y le decía lo que quisiera decirle. Entonces después que llegaban, porque es un tema de interés privado, entonces cuando llegaba a conciliación decía, bueno, mira, perdóname, y ya, y quedaba ahí. Pero yo estaba embarrado en la persona, y es como el agua, que una vez se derrama ya no hay forma de cómo volverla a recuperar. Entonces, es el tema, como decía el doctor, y escúchame que le hice la precisión, que le pusieron ese regalito envenenado porque lo sujetaron, esa libertad de expresión, contra los funcionarios públicos que puedan demostrar lo que están diciendo, si no están condenados. Entonces, con ese tema, cuando yo le digo que no se descuiden del artículo 211, acápite 5, él trae inclusive algunas partes confusas, porque él habla más adelante de que cuando se ataque el honor personal y la moral del funcionario, él podrá perseguir eso por la vía civil. Pero ¿qué pasa? Más abajo dice en la modificación, o sea, contradice lo que dice anteriormente, y es que cuando el funcionario se sienta afectado en su honor personal, en su intimidad familiar, que ellos cuánto, entonces podrá perseguir eso como difamación e injuria. Entonces, cuando yo reitero, no se descuiden con ese artículo, puede ser que alguien no sepa leer bien en lectura comprensiva y se equivoque. Pero como quiera, debo decirte, de la manera que el código vino concebido, el código vino a amarrar la boca a la sociedad, a la comunicación y a toda parte. Y te voy a decir por qué. Cuando vino primero el artículo 192 del código, te habla de una pena, por ejemplo, de 6 meses a 1 año. Eso fue modificado. Cuando una persona comparta un audio, una imagen o un video, pero te lo dejaba prácticamente así al inicio. Cuando yo comencé a leer eso, yo dije, nos estamos poniendo locos. Entonces, ya a la vez tú interpretabas y decías, bueno, cuando una persona comparte un audio, una imagen, un video sin mi consentimiento, de 6 meses a 1 año, o sea, y yo me pregunto, ¿tú sabes lo que está 1 año preso? De que por mandar una nota de voz te están amarrando la boca. 2, cuando en ese mismo párrafo 1 establece una pena de 2 a 5 años de prisión, cuando se comparta un video, una nota de voz o una imagen con carácter íntimo o carácter sexual. Así era que venía.
Entonces, yo siempre digo, porque las cosas hay que aplatanarlas a la realidad dominicana, ¿qué es compartir un video íntimo? El video íntimo no tiene nada que ver con lo sexual. Entonces, el video íntimo es que a Teodora, yo estoy bañándome en la piscina de mi casa sin camisa, bebiendo, y yo hago un video y se lo mando a Teodora. Teodora, coge para acá a las 4, que para acá viene un mariachi. Y Teodora hizo así, Juan, y lo compartió contigo el video. Y dice, mira cómo está el príncipe Amadeo Peralta en la piscina de la casa, con una etiqueta azul. Eso, si yo no le daba el consentimiento de que te lo mandara a ti, o sea, ella se puede ver enfrentada a una pena de 5 a 10 años de prisión. ¿Tú sabes lo que está 10 años preso? No, claro, es un exceso. Claro, claro. Pero la otra, ese artículo lo modificaron, pero cuando ahora, por ejemplo, yo vengo diciendo una frase, a todo el que se dedica en las redes sociales a hacer memes, sátira, utilizando, por ejemplo, la imagen de alguien o un video de alguien sin su permiso, y la persona se sienta ofendida por eso, esos que se dedican a hacer memes tendrán una pena de 5 a 10 años de prisión. Y por eso yo le he dicho en estos días, el que se dedique a hacer memes, que aproveche ahora el fin de semana, se compre 2 cajas de cerveza, se compre un bizcocho, celebren y desaparezcan, porque no van a poder volver a hacer memes en las redes sociales. Además, y fíjate, a mí, por ejemplo, me han hecho varios memes y yo me siento complacido, ¿me entendiste? Es publicidad que le están dando. Pero hay otra persona que se siente ofendido. Pero fíjate, el que hace el meme, cuando se ve enfrentado a una pena de 10 años, inclusive, si ese montaje, esa sátira, ese meme, como te repito, se utiliza para sacarle provecho económico, ¿de qué manera se le saca provecho económico? Desde que tú lo subes a TikTok, a YouTube o a otra plataforma, tú estás monetizando. Entonces, fíjate que pudiera ser que el meme no me afecte en principio, pero a lo mejor tú estás ganando mucho cuarto en YouTube con mi imagen. Entonces yo me puedo querellar y tú verte enfrentado a una pena de 5 a 10 años de prisión. O sea, son muchas cosas que... Entonces lo correccional ya no existe. No, o sea, no, hace tiempo ya. Desapareció lo correccional, que podía ser como una advertencia, que podía ser solo económico. Entonces, el juez de... No, exactamente. Esa división tripartita que había antes de la pena, ya eso es el Código Penal. Lo abolió todo. Se lo llevó por el medio todo eso. Entonces, ya eso no existe. Te sigo brevemente ahí. Cuando modificaron el código con los rebuses que estaban pasando, metieron un artículo 310, el ultraje. Al honor. A los funcionarios. Entonces yo soy de lo que digo, oye, pero estos tipos se pasaron. Sí. Porque ¿cómo va a ser que me van a prohibir a mí hablar hasta en privado de ningún funcionario? Y yo no le puedo hacer ninguna seña, ningún gesto, no me puedo referir a la función que realiza el funcionario, porque me puedo ver enfrentado a una pena de 15 días a 1 año de prisión. Entonces, todo eso iba a afectar seriamente la comunicación, porque ustedes no iban a poder referirse, por ejemplo, es un ejemplo práctico, a que cuando ustedes salieron de viaje para Santiago, ustedes dirían, pero ¿y todos estos hoyos que yo veo en la autopista? ¿Qué es lo que está pasando en obra pública? ¿Se están robando los cuartos? Deline, atención, ¿qué es lo que está pasando? He caído ya en 8 hoyos. Mira, esa queja pública te puede llevar a prisión por 1 año, como venía concebido. Entonces, ¿qué pasa? Ese artículo lo modificaron. Pero vámonos a una pausa, señor. Las empresas son sujetas de derecho ahora mismo. Si tú te querellas en contra de una empresa, diríamos, o habla algún tipo de difamación, y la empresa se siente difamada, te puedes someter también. Déjeme decirle algo. Vámonos a una breve pausa comercial y retornamos con estos aspectos relevantes del nuevo Código Penal Dominicano.